Vamos a empezar a trabajar con este tema de matriz inversa, para lo cual, bueno, vamos a ver cómo realizamos el cálculo de una matriz inversa, y en principio lo vamos a ver por una matriz de 2 por 2. Recordamos que si tenemos una matriz A, la matriz inversa de A, que denominamos A a la menos 1, es una matriz tal que multiplicada por A nos da como resultado la matriz identidad. O sea, la matriz por su inversa es la matriz identidad. Esto tiene su correlación, por ejemplo, con el inverso multiplicativo de un número. Si tengo un número, por ejemplo, el 8, el inverso multiplicativo es 1/8. 8 por 1/8 me da 1, y 1 es el elemento neutro en el producto. Bueno, esto más o menos la idea es la misma. Tenemos una matriz, tenemos que encontrar los elementos de una matriz, que la llamamos matriz inversa, tal que realizamos el producto entre matrices, nos da por resultado la matriz identidad. Recordamos que la matriz identidad es una matriz cuadrada, o sea, igual número de columnas que de filas, en la cual tenemos 1 en la diagonal principal y 0 en el resto de las diagonales. Entonces, el asunto es, bueno, ¿cómo encontramos esta matriz, la matriz inversa? Vamos a ver una forma, hay otras, que las vamos a ver un poco más adelante, pero ahora es como para ver cómo podemos encontrar los elementos de esta matriz, en lo que llamamos la forma directa o el método directo. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo. Tenemos esta matriz A. Y queremos encontrar la inversa. Si esta matriz es de 2 por 2, la inversa también va a ser una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, lo que queremos conocer es cuáles son estos valores. O sea, nuestras incógnitas son los 4 valores que integran la matriz inversa. Entonces, ¿qué sabemos? Que A por la inversa nos tiene que dar igual a la matriz identidad. A por la inversa nos tiene que dar igual a la matriz identidad. Entonces, bueno, venimos y preparamos el producto entre ambas matrices, entre A y su inversa, que es desconocida. Acá repasamos un poquito cómo era el tema del producto entre matrices. Primera fila, primera columna. Entonces, lo que me queda, 2 por A, que lo tenemos acá, menos 5 por C, que lo tenemos acá. Y eso tiene que ser igual a 1. O sea que la primera, ahí tenemos una primera ecuación que corresponde a la primera fila con la primera columna. Seguimos con la primera fila. Seguimos con la primera fila, pero ahora vamos a la segunda columna. Entonces esto acá es 2b menos 5d, y tiene que ser igual a 0. Repito, 2b menos 5d tiene que ser igual a 0. Y ahí tenemos entonces la otra ecuación. Ahora, seguimos con la segunda fila. Primer columna, menos 4a más 9c tiene que ser igual a 0. Menos 4a más 9c tiene que ser igual a 0. Segunda fila, segunda columna, menos 4b más 9d tiene que ser igual a 1. Menos 4b más 9d tiene que ser igual a 1. Entonces, acá, ¿qué nos damos cuenta? Tenemos que encontrar cuáles son los valores de A, B, C y D que conforman los elementos de la matriz inversa. Que acá tenemos dos ecuaciones donde las incógnitas son A y C, y acá tenemos otras dos ecuaciones donde las incógnitas son B y D. Entonces, preparamos dos sistemas de ecuaciones. Uno con las incógnitas A y C, otro con las incógnitas B y D. Bueno, para resolver estos sistemas de ecuaciones, hay distintas maneras de resolver un sistema de ecuaciones. Ustedes conocen distintos métodos, sustitución, igualación.
Pero vamos a empezar a trabajar con el método de los determinantes. Y ya introducimos de esta forma el concepto de determinante de una función. Entonces, para calcular esta matriz inversa, aplicamos el método de los determinantes. Entonces, ¿qué es el determinante de una función? El determinante de una función es un número que está asociado a una matriz. Entonces, nosotros con los coeficientes del sistema de ecuaciones, tendríamos una matriz, porque esos números, el 2, el menos 5, el menos 4 y el 9, conforman una matriz. Existe un número asociado a esa matriz, que es lo que se llama el determinante, y lo representamos con esta letra griega, delta, esta letra griega delta. Y lo ponemos entre estas barras verticales, a estos números. 2 menos 4 menos 5, 9. El resultado del determinante es un número. El resultado del determinante es un número. Que en el caso de matrices de 2 por 2, lo calculamos. Y lo decimos rápido. Este por este, menos este por este. O sea, 2 por 9 menos 4 por menos 5. Menos 4 por 2 por 9, 18. Menos 4 por menos 5, 20. 18 menos 20, menos 12. Y esto es lo que llamamos el determinante del sistema. Bueno, una vez que calculamos el determinante del sistema, vamos a calcular lo que se llama el delta A. Delta A. Eso nos va a permitir calcular la incógnita A. ¿Cómo hacemos para calcular delta A? Eliminamos las columnas de la A, elimino la columna de la A, y colocamos la columna de los términos independientes, o sea, los que están del otro lado de la igualdad. Elimino la columna de las A y colocamos esta columna. Entonces me queda 1, 0, menos 5, 9. Esta columna la dejamos como está. Resolvemos este determinante, este por este, menos este por este. O sea, la diagonal principal menos la diagonal secundaria sería. 1 por 9, 9, menos 0 por menos 5, o sea que este determinante es 9. Para calcular delta C, eliminamos la columna de los C y colocamos la columna de los términos independientes. Entonces nos queda 2 menos 4, 2 menos 4, 1, 0. Eliminamos la columna de C y colocamos la columna de los términos independientes. 2 menos 4, 1, 0. Producto de los elementos de la columna principal menos producto de los elementos de la columna secundaria. 2 por 0, 0, menos 4 por 1, menos por menos más, o sea que este determinante nos da 4. Una vez que tenemos los tres determinantes, nos permite calcular las incógnitas A y C. ¿Cómo calculamos A? Delta A, o sea, el determinante en la cual eliminamos la columna de A sobre delta. O sea, 9 sobre menos 2, o sea que nos daría 9 medios. 9 medios. ¿Cómo calculamos C? La incógnita C. Hacemos delta C sobre delta. O sea, 4 sobre menos 2 da menos 2. Para obtener los valores de B y de D, procedemos de la misma forma. Acá el determinante va a ser 2 menos 5 menos 4, 9, va a ser igual que el otro.
2 menos 5 menos 4, 9. Eso es el determinante del sistema que lo llamamos delta. ¿Cómo lo resolvemos? 2 por 9 menos 4 por menos 5. Eso nos da menos 2. Recordamos un poquito. ¿Cómo hacíamos para calcular delta B? Elimino la columna donde estaba la incógnita B y colocámosla a los términos independientes. 0, 1, menos 5, 9. Multiplico este por este, menos este por este. 0 por menos 9, menos 1 por menos 5, 5. Bueno, y para calcular delta D, eliminamos la columna D y colocamos los términos independientes. Entonces nos queda 2 menos 4, 0, 1, 2 por 1, menos 0, menos 4. ¿Cómo calculamos B? Delta B sobre delta. 5 sobre menos 2, menos 5 medio. ¿Cómo calculamos D? Delta D sobre delta. 2 sobre menos 2, menos 1. Entonces, tenemos A. Tenemos A. Tenemos C. Tenemos B y D. Que eran las incógnitas que queríamos encontrar, que eran los elementos de la matriz inversa. Por lo tanto, la matriz inversa de A es menos 9 medios, menos 5 medios, menos 2, menos 1. Termina acá, sí. Por ahí uno podría llegar a hacer una comprobación. Una comprobación. A por la inversa de A a la menos 1. Esto nos tiene que dar igual a la matriz de identidad. Pero creo que ya con todo lo que nos hemos trabajado, seguramente nos quedamos sin ganas de hacer esta comprobación. De todos modos, repito, tenemos manera de comprobarlo.